Muy buenas noches a todos, que Dios les bendiga, feliz año y buen día también, porque en este momento en vivo y directo tenemos a alguien que está aún desde Milano asistiendo, así que para ella es como madrugada, y algunos que van a ver este enlace en tiempo diferido, mañana, tarde, noche, buen día, buenas tardes, buenas noches, que el Señor les bendiga. De seguro David, a Isaías también pueden ir me atrevo a decir, recordándonos algunos principios que se ha dado a lo largo de estos 3 capítulos de Génesis. Hemos emprendido casi 10 clases y hasta ahora en 3 capítulos. Quienes están por primera vez, quienes están conectando, hemos emprendido desde el año pasado la travesía de estudiar el libro de Génesis. Así que ha sido una experiencia lindísima. Hemos recibido profunda revelación de parte del Señor usando la vida de nuestros amados David, Isaías, el doctor Eduardo, nuestro querido amigo también, que no sé si en algún momento se va a sumar los siguientes minutos, pero vamos a avanzar y muy bien. Algunos están escribiendo en el chat, no hay problema. Cualquier pregunta que tengan de igual manera son bienvenidas. A su momento vamos a dejar los espacios de preguntas. Si su audio no funciona tan bien o no hay nitidez para poder usarla y hacer preguntas, puedes escribir las preguntas en el chat. Y nosotros gustosamente vamos a leer. Quienes tienen mi número celular, déjame... Ok. Quienes tienen mi número celular, algunos también saben mandar preguntas al interno, tanto en el chat del Zoom como a mi celular. Gustosamente las recibimos para que podamos compartir. Quiero dar la cordial bienvenida en primer lugar a David, para un breve saludo, y luego también la cordial bienvenida a Isaías para un breve saludo, y de inmediatamente David arranca esta travesía. Más bien, permítame empezar con Isaías, que salude, porque David es el que va a empezar la charla. Nuestro querido Isaías, bienvenido. Quisiéramos escuchar un saludo de Año Nuevo. Siempre es de bendición recibir una palabra también de un colega, de un pastor, de un amigo, de un siervo y un ministro. Bienvenido, Isaías. Saludos cordiales, hermosa familia. Que el Señor les bendiga grandemente, que tengan un hermoso año 2022, que este año nos proyectemos a buscar más del Señor en sabiduría, en inteligencia y en conocimiento de Él, en todo tiempo y en todo momento, que nuestra directriz sea vivir conforme a su palabra y transformar nuestro estilo de vida y comportamiento. Realmente un anhelo especial de este año, vivir plenamente en la palabra de Dios y las sagradas escrituras. Un abrazo fraterno. Gracias, mi querido pastor Jean David, por todas esas bendiciones y también la oportunidad que nos permiten estar en este proceso. Y mi querido David Cordero, muchísimas gracias, maestro, por esa línea, por el aprendizaje, y seguimos adelante. Y claro, no lo veo a mi estimado Eduardo, pero igual un saludo cordial. Y a cada uno de ustedes, hermosa familia Amishar, que el Señor les bendiga grandemente. Gracias, Isaías. Ya mismo escribo a Eduardo al privado, a ver si se suma. David, este momento es tuyo. Bendiciones, bienvenido. Dios le bendiga a todos y a todas. Gracias. Sí, comenzamos un nuevo año. Un año es volver a resetear las cosas. Es el Dios de las oportunidades, el Dios que renueva todas las cosas, y por lo tanto los meses también se renueva, el año se renueva, y es la oportunidad para comenzar a rectificar, ¿sí? Nuestros errores, nuestras posiciones, como decía Yanda, volver a hacer una agenda que agrade a Dios, ¿no? Que agrade a Dios, que sirva a la humanidad, y es lo esencial, ¿no? Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están los secretos del Evangelio. Bueno, ya para ver si vamos a entrar en materia. Han sido algunas semanas, 2 semanas que no nos hemos conectado, creo, dos semanas. No sé si habrá primero alguna inquietud, no sé si habrá personas nuevas, y si hay personas nuevas, quisiera aclarar cuál es la metodología de estas enseñanzas de Génesis.
hay dos tipos de estudiar la Biblia, ¿no? La manera doctrinal, la manera común y la manera crítica. Y la manera crítica no es ser criticón, crítica es ver el proceso de la letra de la palabra, ¿no? ¿Qué dice en el hebreo? ¿Qué dicen en sus originales? ¿Cómo entendieron ellos el proceso bíblico escritural? ¿Qué pensaban ellos acerca de todo esto? ¿Por qué formaron las historias que formaron? ¿Sí? Porque como siempre he dicho, y vuelvo a repetir, en la Biblia hay history, ¿sí? Y history. History son las fábulas, cuentos y mitos que crearon en su proceso de formación para formar una cultura. Y history, que es la historia, es los procesos históricos que pueden ser tabulables científicamente, ¿no? Entonces en la Biblia tenemos ese par de procesos. Hay historias y hay cuentos o mitos que tienen mensajes encantadores y que a veces nosotros lo hemos tomado tan textualmente y pensamos que las cosas son como están. Queremos muchos muñequitos, hacemos muchos muñequitos, nos imaginamos muchos muñequitos y no vemos el mensaje que está atrás de las figuras. Entonces, esto es como cuando el maestro, el rabino le enseñó, levantó el dedo a sus discípulos y dice que los discípulos hicieron teología del dedo. Y el rabino dijo, no, no es el dedo, son las estrellas. Yo le señalo las estrellas, ustedes se quedaron en el dedo. A veces nos ponemos a ver lo que está más próximo a nosotros y no vemos lo magnífico que está más allá. Entonces, aunque parezca a veces medio raro y medio fuerte, y para algunos medio aberrante, la palabra de Dios tiene todo este contexto, ¿sí? Y yo siempre he dicho, el secreto de estudiar la Biblia es saber quién es Jesús, ¿sí? El secreto para estudiar la Biblia y entrar a cualquier ciencia, es saber quién es Jesús en tu vida. Si no sabes quién es Jesús en tu vida, te vas a perder, te vas a extraviar, vas a botar todo por el piso, porque si creen que te borran un pasaje bíblico, te quitan un personaje bíblico, tu fe va a caer. Entonces tu fe no ha estado en la cruz, ha estado simplemente en las historias que te han creado o tú has formado bajo tus contextos teológicos bíblicos. Entonces, por ahí para las personas nuevas y para mis hermanos que han estado acá, es lo que quiero ratificar, ¿no? No sé, yo sí quisiera, sé que hay preguntas, tú tenías como 3000 preguntas, creo, Yanda. No sé si Justo hemos me voy contestado a... algunas. Sí, tengo la lista aquí al frente mío, pero está a unos 30 o 40 centímetros. Tengo que levantarme. Y si algunos hasta ahora del capítulo 1, 2 y 3, que hemos podido tener como un abreboca o un adentramiento, le ha surgido algunas dudas que no hemos plasmado. ¿Alguna pregunta pendiente? Sé que este es un nuevo año, hemos estado ausentes 2 semanas o quizás 3, entonces quizás algunos están más frío que los pingüinos de Madagascar, imagínense. A lo mejor necesitamos como un pequeño refrescar. Pero si hubiera alguna pregunta pendiente que alguien se recuerda o alguien ha tenido a bien, que cree que no se ha sido tocado o quiere profundizar, ese es el momento mientras yo voy a buscar más o menos el listado que tengo aquí al frente. Pero David, continúe y si a su momento puedo entrar con las preguntas. Si vas a entrar en el capítulo 3, creo que es sobre la desobediencia. Bueno, parte, porque ya habíamos avanzado sobre el papel de la serpiente, la figura de la serpiente, la cercanía que tenía el fruto prohibido con el hombre y la mujer, porque algunos hasta le han señalado a la mujer que es la culpable. No, Adán estaba pegado a Eva cuando ella toma del fruto prohibido. Entonces, como bien decía David, cuando tú lees bien la Biblia y lees con una lupa, te vas a dar cuenta que hay detalles que hemos pasado por alto y simplemente terminamos señalando, acusando a la pobre Eva, que es la culpable, cuando Adán estaba ahí al lado. Entonces, estos detalles no hay que perderlos de vista a la luz de la palabra, pero hay muchos detalles pendientes en el capítulo 3. David, te dejo mientras yo busco la lista de... Bueno, está bien. A ver, no sé si en alguna parte del proceso
cuando hablamos sobre la formación del canon bíblico, de la formación de los primeros 5 libros de la Biblia, que el pueblo judío llama Torá o instrucciones, mal traducido como ley a veces, las instrucciones, los preceptos que ha dado el Dios al pueblo a través de, y vuelvo a recalcar, creo que Dios le dio una parte a Moisés como ser histórico, si fuera histórico, pero que Moisés no escribió nada, no hay nada escrito por Moshe Rabenu, no hay nada escrito del pulso de él, no se ha encontrado nada acerca de Moisés. En el tiempo de Moisés la letra era la letra protocananea, pictográfica, entonces no hay escritura del tiempo de Moisés, ¿sí? No hay escritura, aún si hubiera alguna escritura en lengua egipcia, tampoco hay, no hay nada comprobado acerca de Moisés. Se le atribuye por tradición a Moisés el Pentateuco, ¿sí? Se le atribuye por tradición, ¿sí? No es como cuando en Romanos dice, yo Tercio escribí esta epístola. Entonces, una de las cosas que debemos aprender es lo que es la evidencia interna de la Biblia. Dice la ley de Moisés, que Moisés escribió, pero cuando usted va haciendo el análisis de la crítica literaria, va a darse cuenta que el texto de la ley de Moisés aún escribe su muerte, ¿no? Y ahí está el misterio, ¿no? Dice que Dios le reveló su muerte antes que se muera. Ya eso es encontrarle la quinta pata al gato, ¿sí? Moisés en Deuteronomio cuenta su muerte. Entonces, ahí se dan cuenta que son escritos, hay diferentes tipos de posiciones acerca del nombre de Dios. Hay un grupo que le llama Yahweh, otro grupo le llama Elohim, y son fuentes que las personas nuevas con las que ya estamos acá en un proceso, ojalá hayan investigado, ¿sí? La hipótesis documentaria, que bien o mal, mal vista o rechazada, aún sigue siendo base para muchas investigaciones de grandes eruditos bíblicos, ¿no? Las 4 fuentes que hemos hablado, la yavista, la elionista, la sacerdotal, la cronomista, son fuentes o grupos de personas que fueron pensando acerca de Dios y después todo fue recopilado o fue reescrito por Esdras después del exilio medo-persa. Es lo que quiero que ustedes tengan claro. Si ustedes creen que esto cayó del cielo como el Corán, ya tenemos perdida la batalla. ¿Sí? Tenemos que entender que Dios en un proceso histórico de la humanidad ha ido infiltrándose y tomando la forma que el pueblo ha querido ver a Dios. Dios les ha acercado al pueblo, al hombre es Dios en su autorrevelación y el hombre ha entendido y ha puesto en boca de Dios a veces lo que Dios no ha dicho y está en la palabra, ¿no? Como cuando Jesús dijo, se os ha dicho en su ley, ojo por ojo, diente por diente, mas yo digo que hay que amar y perdonar a sus enemigos. Esa perícopa que Jesús está tocando del Deuteronomio, que es la ley del talión, es una ley pagana de la ley de Hammurabi. Esa ley no es de Dios, esa ley de ojo por ojo y diente por diente es parte de una escritura del rey Hammurabi que formó el gran código de Hammurabi, donde están las leyes y ahí está, creo que es la 270, creo que en una de esas leyes está la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Y eso está dentro de la Torá, porque eran leyes normales, universales de aquellos tiempos. Tocayo, Jesús, ¿sí? Sí, te interrumpo un segundo. En primer lugar, dando la bienvenida a nuestro querido Eduardo Cruz. Bendiciones, feliz año. Y de paso, hay una ráfaga de 3 preguntas en el mismo capítulo 3. Son rápidas y que podemos meditarlo, Isaías, tú y Eduardo. Número 1, la figura de la serpiente. Estoy viendo el listado. Cuando Dios dice que iba ahora sí a arrastrarse, la gente, entonces significa que la serpiente caminaba. ¿Cuál es la imagen? ¿Cómo se concebía la serpiente? ¿Era como un animal de 2 patas, como a veces podemos ver en las comiquitas, y que producto de que había inducido a la mujer, ahora Dios lo pone como quien dice a arrastrarse sobre su panza? 1. 2, la siguiente pregunta, el hecho de que la mujer iba a dar a luz con dolor. Y aquí hay un médico, el doctor Javier, quizás también podría también hacer algunas acotaciones. Sí, obviamente hoy en día hasta hay partos sin dolor. Hay gente que hasta planifican sus partos y planifican no sentir dolor. Entonces la gente pregunta si el dolor de parto también es una maldición o debido a la desobediencia.
Y el tercero casi similar, pero en el caso del hombre. Espero, si el hecho de que el hombre iba a trabajar, por ejemplo, un pastor dijo que no hay que dar gracias a Dios por el trabajo. Y es un pastor, no voy a mencionar su nombre, como sabe decir, de nombres. Porque dice, si tú tienes un trabajo y das gracias a Dios, y el pastor lo dijo así, el trabajo es maldición. Entonces, ¿para qué vas a dar gracias por la maldición? Porque si al fin y al cabo Dios permitió y le dijo al hombre, con el sudor de tu frente, es decir, te va a costar, me atrevo a decir, te va a costar lágrimas, sudor poder producir, y a partir de ahí él lo concibe como maldición. Entonces, la primera, si la serpiente era un animal de dos patas, o qué figura tenía para que Dios al final le diga en el capítulo 3 que iba ahora sí a arrastrar sobre su vientre. La segunda, si el dolor de parto es maldición, y hay más detalles, porque la forma como Dios le dice a la mujer, y el tercero, si el trabajo, la forma como Dios se dirige al hombre, de que ahora sí vas a tener que herniarte para comer, también es una maldición. Primero tú, y luego Isaías, y luego Eduardito. Bueno. Con las tres preguntas de una, ¿eh? Chuta. A ver, primero, yo creo que hay que primero, para contestar la pregunta en una forma seria, hay que entender que es una formación de cómo ellos concebían los castigos en el proceso histórico de ellos. Esto es un mito. Esto no es real. Es decir, perdóneme que le dañe su fe, quizás para algunos, pero yo no puedo, en mi posición... Ya Karen se está emocionando cuando dices eso. Yo no puedo por agradarles a ustedes o agradar al grupo. Yo no puedo, y he prometido ante Dios que lo que Dios me ha dado lo voy a hacer con eficiencia. Y esa eficiencia quizás le caiga mal a muchos, pero no queda de otra. Entonces, en ese proceso voy a explicar. En el hebreo hay una Biblia que todo el mundo cree que es la que está traducida y todo el mundo la ha comprado como una buena Biblia, que es la Peshita, una por ahí de ediciones ni sé quién. Yo la tengo. Sí, yo la vi. La Peshita siriaca que tenemos ahora es la traducción del Textus Receptus. Sí hay una Peshita original siriaca, ¿sí? Donde la historia de la serpiente le dice el serpiente. Es decir, para esta mentalidad medio oriental en el proceso, es que la serpiente era un animal sabio, ¿sí? Que se movía y caminaba erguido, tenía patas y manos, es decir, era un sabio, Arumín, creo que se dice la palabra, si no me equivoco, y Isaías puede ver en el texto hebreo, que acá no tengo Biblia ahorita, en el texto hebreo dice que es Arumín, y Arumín o Arum significa, yo creo que también lo tocó Eduardo cuando expuso sobre la serpiente, pero la palabra no tanto es inteligente, sino lampiña, sin pelo. Entonces decían que la serpiente era un animal sin pelo, y entre menos cabello tengas, eres más inteligente, así que no vamos a dar explicaciones de que los... Óigame, Dios mío. Más o menos, pero es lampiño de verdad, ¿no? Eso usted se corta el cabello, señor, no venga a echarse inteligente. Hable con él, pastor. Entonces, eso más o menos es la cultura de ellos. La serpiente era un ser divino. Después la hicieron mala, como le hemos explicado con Eduardo, con Isaías, creo que estaba también. La serpiente es un animal mítico que aún los tienen los faraones en la cabeza, la corona de los reyes de la sabiduría es la serpiente. La cuestión de la maldición de la mujer, ¿sí? Acuérdense que en la cultura patriarcal ya la mujer viene a tener el proceso de maldición, ¿sí? Y aquí está el problema que, igual como la maldición del hombre que tiene que sudar, comer con sudor de su frente, yo creo que eso le pasó porque Adán no había estudiado. Entonces, cuando no estudias, trabajas en lugares fuertes. Cuando ya tienes tus maestrías y tus doctorados, no mi doctor, ya solamente movemos las manos y hablamos. Entonces, hay personas que ganamos dinero sin sudar y no hay maldición en la tierra. Yo creo que Adán no tenía un título. Oiga, yo con tantos títulos no gano nada. Pero tampoco la sudas. Es decir, no se te hace maldita la tierra. Yo creo que esto es la cultura, cómo te expresas. Yo creo que el momento
la expresión de la historia tiene su realidad, ¿sí? Una cultura totalmente agrícola y ganadera, una cultura que vivía y veía que la tierra de ellos, porque no es una tierra como Ecuador. Si tú vienes a Ecuador, nuestra tierra no es maldita. Tú, México, Colombia, Venezuela son tierras fértiles. En cambio, ellos tienen que trabajar con una tierra árida, donde hay oasis cada no sé cuántos metros, y si no te pasas por la media luna fértil de Mesopotamia, se mueren las caravanas. Es decir, son diferentes posiciones que tenemos que hacer la realidad hoy. Porque mi tierra, Ecuador, con todo respeto, mi tierra es una tierra bendecida. Aquí lo que tiras, botas la semilla de tomate por la ventana y cae en una rendija del patio. En esa rendija sale una mata de tomate. Entonces, yo creo que son expresiones de ellos, de su verdad y de su momento histórico. No sé, Isaías y Eduardo. Muy bien, gracias. ¿Isa? Serpiente, Bueno, dolor de parto en la mujer y el trabajo duro en el varón. De ahí vienen dos preguntas más. La serpiente. Sí, así, bueno, ya David lo comentó, no podemos tomar literal el pasaje de Génesis capítulo 3, sino más bien tenemos que entender desde el folclore cultural que se fue desarrollando en la antigüedad. Ahora, cuando entendemos lo que es el desarrollo de la serpiente, la Nahash, y como ya lo dijo David, propiamente es Arum, es la palabra astuto, pero significa alguien que reflexiona más que el otro también, alguien que tiene un poquito más de inteligencia o sabiduría. Wow. Entonces, esa es la palabrita en ese ámbito. Y la serpiente es como ese arquetipo de la sabiduría cuando nuestro ego empieza a elevarse. Por eso incluso el proverbio dice, no seas sabio en tu propia opinión. Entonces, ¿a qué vamos? Que el momento en que hay ese diálogo, esa discusión entre la serpiente y la mujer, hay un punto en el cual dice, propiamente llegarán a ser como Dios. Pero si vemos desde el contexto, ya en el folclore judío, Adán era como Dios, ¿Sí? porque era creación a imagen y semejanza. Así Entonces, es. dentro de la sabiduría humana, propiamente queremos desplazar a Dios del proceso. Y el momento que desplazamos a Dios del proceso, toda la maldad se manifiesta. Y ese es el entendimiento que tenían los asirios, en este caso incluso los mesopotámicos, que si vamos a una lucha en contra de las deidades, tenemos que ser superior y más inteligente que Dios. Y esa es la idea de la serpiente, la Nahash, en ese proceso. Lo otro, en cuanto a la mujer, una vez que una persona ya quiere ser más astuto, más o superior a Dios, inmediatamente vienen los dolores, porque tanto de la mujer en cuanto al parto como del hombre en cuanto al trabajo, tiene que ver por tu astucia e inteligencia, ahora sufrirás las consecuencias de tus actos. Y van en esa línea, porque el trabajo, si bien es cierto, el mismo contexto de Levítico hace referencia a que el trabajo es una bendición. Entonces, si el trabajo es una bendición, ¿cómo es posible que viene a ser como una crueldad para Adán? Porque no se está refiriendo al trabajo en sí mismo, sino que es ahora el problema, que cuando la persona no busca de Dios, todo trabajo se vuelve como un castigo y todo proceso de fertilidad, también en ese ámbito de productividad, que es el parir, el dar a luz como tal, también tiene que ver con ese esfuerzo superior y magno al no tener a Dios, sino vivir en la oscuridad. Muy bien. Eduardito, bienvenido. Feliz año. Muchas gracias. Buenas noches. Bendiciones. Hace algún tiempo, en un grupo de exégetas que hay todavía en Facebook, yo les comentaba y les decía que a mí se me hace difícil aquello de que haya una especie de exégesis pura, algo químicamente puro. Alguna vez lo conversamos con David, creo que en esa rica comida de fin de año lo conversamos un poquito.
Y no dejaron, sin vergüenza. Fíjense, por ejemplo, hoy en la noche, más allá de la postura de cada quien, ha habido bastante hermenéutica. Porque justamente los símbolos se prestan en el inicio para hacer exégesis, pero luego devienen hermenéutica. Los relatos estos que se están comentando son relatos míticos, ya lo dijo David, y tienen un carácter etiológico. Cuando hablo de etiología, estoy hablando de aquello que intenta explicar la causa de algo, ¿no? En este caso se trata de explicar la causa del dolor, la causa del sufrimiento, y como ya le dijeron los compañeros, no hay que ahondar más en el tema. Creo que los textos intentan explicar por qué se produce ese sufrimiento o ese dolor en los diferentes ámbitos. Y bueno, hay muchos que sostienen unas teorías u otras, pero me quedo con esa teoría, quizás me suena un poco más como que la noto más contextual, con aquello de que la introducción del conocimiento o la introducción de la sabiduría en la humanidad es lo que le hace a él perderse, ¿no? Porque no usa la sabiduría para el bien. O sea, digamos, él logra conocer cosas, pero no las usa para el bien. Y eso es lo que lo termina a él haciendo perder, ¿no? Por una parte, creo que sí es interesante, y haciendo una aplicación pastoral, que cualquier tipo de conocimiento que uno tenga, puede ser conocimiento general, conocimiento sensorial, el conocimiento propiamente duro, o el conocimiento escritural, lo que sea, cualquier tipo de conocimiento puede pervertirnos si no lo manejamos. El tema es que a veces el conocimiento o la sabiduría nos maneja a nosotros. Pero bueno, hay que seguir discutiendo un poco más. Perfecto, pero bueno, perfecto. Son textos para mí etiológicos. Intentan explicar la causa de los males del ser humano. Muy bien. 3 preguntas más para ustedes 3 y luego vamos a dejar la plataforma habilitada para el público en vivo y directo. Son preguntas que han estado llegando. Hay una que acaba de llegar al chat que ya se lo voy a leer. En primer lugar, y aquí creo que David hizo un aporte magistral desde la creación de la mujer. Cuando el Señor le dice a la mujer en el capítulo 3:16, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y creo que es un versículo bastante mal interpretado, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál es la opinión? No digo de ustedes, ¿no? O sea, ¿cuál es el mensaje de este versículo? Que creo que a muchos hombres lo toman mal interpretado con un fin de dominio o un fin de un maltrato a la mujer, etcétera. Entonces, ¿qué implica eso? La segunda pregunta dice, bueno, si la serpiente entonces no les dijo nada nuevo al hombre o a la mujer, entonces, ¿dónde radicó el pecado? Y casi creo que Eduardo lo dijo al final, ¿no? Quizás fue el mal uso del conocimiento, de la sabiduría que Dios le dio. Entonces, ¿dónde radica el pecado allí? Y la última pregunta que está escrita aquí dice, buenas noches, tengo una pregunta, la cual es la siguiente. Se entiende que Adán y Eva estaban en comunicación, pero algo que llama mi atención es que en el capítulo 2, versículos 16 y 17, dice al hombre lo siguiente, y mandó Jehová Dios al hombre. A ver, si la persona sigue escribiendo, ya me está, alguien acaba de escribir y ya me perdió el chat. Dame un segundito. Dice, y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Pero Eva, en el capítulo 3, dice lo siguiente, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Pareciera que Eva añadió un poquito. Mi pregunta sería, dice la persona, ¿Eva estaba mintiendo a pesar de que en ese momento aún no podían mentir? ¿O eso se considera una mala comunicación? Acaba de subir esta pregunta al chat. Número 1, el versículo 16. La mujer, su deseo será para su marido y él se enseñoreará. Número 2, sobre en sí donde, ok, se habló de alguien escribe la desobediencia. Entonces, si Isaías dijo, bueno, la serpiente les dijo esto, iban a ser como Dios, pero ya eran Dios. Entonces, ¿qué de novedoso le dijo el diablo o la serpiente al hombre? Y que los llevó más bien a esa desobediencia. Y por último, la pregunta que acabo de leer. David y luego Isaías y terminamos con Eduardo y de ahí vamos a dejar un espacio para que el público
de manera en vivo pueda hacer alguna pregunta. Ya estamos cerrando el capítulo 3. Ya vamos a ver si empezamos con algo del capítulo 4, Caín y Abel. Pero David, te escuchamos. Bueno, vuelvo a caer en tiempos. Cuando se forma el capítulo 2 de Génesis, ¿sí? Ya es el tiempo de los primeros tiempos del rey David, y ya tenían toda la mentalidad, todo el proceso del patriarcado. Entonces, una de las cosas que debemos entender es que el patriarcado, ¿sí?, afecta mucho la posición histórica, y cada uno va a escribir desde su posición. La cuestión de enseñorear realmente es como liderar, pero ya en el proceso de la cultura, ¿sí?, ya es como un castigo, y la mujer tiene que vivir bajo el deseo del hombre, y así se manejaron las mujeres en Medio Oriente. La que creo que fue más rebelde fue una babilónica, que fue Saraí, que hasta lo mandó a acostar a su marido con la esclava. Ella era la matriarca. Ahí ves una historia diferente, es decir, las historias que vienen de pueblos fuera de Israel, historias que se creen que son historias veterotestamentarias, ¿sí?, que son mucho más antiguas que la tradición, historias que ya están formadas en la forma oral, han pasado los procesos del patriarcado. Saraí era una matriarca y tenía el poder sobre el marido. Más allá, cuando quiere votar a la empleada, le dice, tu sierva es. Si no me preguntes a mí. Es decir, ahí no hay un patriarcado, aunque de ahí se va a ir filtrando ya el proceso de un patriarcado con la circuncisión de Isaac. Pero bueno, el proceso es histórico y es un proceso para manejar sus tesis y su patriarcalismo. La mujer tiene que ser dominada por el hombre, ¿sí? Acuérdense que en todas las culturas, las personas, no sé, en cultura general, siempre la que había gobernado había sido la mujer, aún en la naturaleza, ¿no? Está la leona, el león es el que hace bulla, pero la leona es la que caza. Sí, está la reina, la hormiga reina, no hay rey en las hormigas, sí, hay la abeja. La abeja, sí, entonces todas las personas, los seres que daban a luz o daban vida eran divinos. Entonces, en esa lucha entre posición, quién está entre lo divino y lo humano, el hombre ganó por fuerza, ¿no? Cuando la mujer derramaba sangre, daba vida. Cuando el hombre derramó sangre, hizo holocaustos y sacrificios. Entonces, por ahí más o menos va ese tema del sometimiento a la mujer, es para bajarla del proceso religioso. La cereza del pastel fue la circuncisión. La circuncisión, la mujer ya fue totalmente destruida del altar. La otra era... entonces, ¿en qué radicó el pecado que lo llevó a la caída? Si Satanás no les dijo nada nuevo. O la serpiente. No vamos a decir Satanás, la serpiente. Sí. La serpiente es parte del huerto, la serpiente es parte del árbol. La serpiente no está metida ahí, la serpiente es parte del simbolismo, como dijo Isaías, y lo dijo también Eduardo, es el simbolismo de la sabiduría. ¿Cuál es el pecado para mí? Y mis amigos pueden diferir de esto. El pecado para mí, ¿sí?, es que el hombre se adelantó a los procesos divinos. Dice, será como Dios, sabiendo el bien y el mal, sabiendo, ¿no? La Biblia dice que el hombre en el Nuevo Testamento dice que la persona espiritual discierne entre bien y el mal. Y aún el texto más adelante dice, ahora los hombres o los seres humanos es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Así que el bien y el mal no es pecado. Saber el bien y el mal no es pecado, porque Dios es el bien y el mal. Ahora es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. El bien y el mal radica en Dios, en su esencia, porque son esencia, y es lo que yo este año comencé en un grupo que teníamos de familia, donde falleció un primo mío, de COVID, el año pasado. Yo le decía que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, no para lo bueno, ¿sí? Tanto lo bueno o lo malo nos resulta para bien cuando amamos a Dios. El bien no tiene nada que ver con lo bueno, y el mal no tiene nada que ver con lo malo. Eso es calificativo humano. Entonces, el hombre, el ser humano, podía alcanzar el bien y el mal en el proceso, ¿sí?, en el esquema divino. El hombre se adelantó, como dijo, la desobediencia no fue tener
obtener la sabiduría del bien y del mal. Para mí el pecado radica en la desobediencia de no esperar. Yo siempre me mandaban con un lunch a la escuela, huevitos, tú sabes cómo mandaban antes los papás, chiflecitos, Sí. verdes. Y nunca llegaba mi lunch al recreo, en el momento de clase me lo comía y después andaba con hambre, andaba quitando el momento del curso. Entonces, el problema es comerse antes de tiempo las cosas. El matrimonio es bueno, el sexo es bueno, pero antes de tiempo es malo. Es decir, todo antes de tiempo es malo. Hay que pasar los procesos, ¿sí? Hay que pasar el proceso y el pecado para mí radica en no haber esperado en Dios. A veces cuando pienso en Salomón, yo digo, el sabio más tonto a la vez, ¿no? Sí, un hombre tan sabio que Dios le dotó, pero las estupideces que cometió Salomón, o sea, es un sabio tonto a la vez. Pero mira, bien, y no me quiero alargar en esto, pero la historia de la serpiente con el hombre y Eva es un grito de protesta en el tiempo que se escribió la historia para atacar a Salomón, pues Salomón era Adán. La mujer que desvió a Adán del paraíso, del conocimiento divino, fue una mujer, y esa fue la Maqueda, la reina etíope, ¿sí? Y la serpiente es el gobierno egipcio, el conocimiento de la sabiduría. Es decir, ahí también puede haber una protesta de las escrituras, porque la Biblia se empieza a escribir como protesta. El inicio de todo pensamiento bíblico era para denunciar el pecado, era para denunciar los errores. La Biblia no se escribe simplemente porque alguien amaneció inspirado y escribió o redactó algo. Son protestas, son formas de explicar al pueblo lo que ha pasado. Y ustedes pueden ver en la figura imaginaria del Adán como Salomón, de Eva como la reina de Etiopía y la serpiente como el conocimiento de los egipcios. David, no te vayas de ahí, no te vayas de ahí, antes de que hable Isaías y Eduardo. Ahora, en una de estas pruebas que Moisés está ante Faraón, cuando Faraón dice, pamplinas, y Moisés echa su vara, la vara de Moisés se convierte en serpiente, y Faraón dice, yo también puedo hacerlo también. Y luego manda a sus egipcios magos echar, y lo dice que la serpiente de Moisés tragó a la serpiente. ¿Hay alguna conexión? No digo, no tiene nada que ver con el Génesis, sino esa lucha quizás de poder, esa lucha de dioses, esa lucha de sabiduría. ¿Hay algo que podemos rescatar en esta imagen o en este pasaje? Oigan, señores, y aquí quizás no vayan a... no me insulten, porque si me insultan pecan contra mí y contra Dios. Solamente yo les digo lo que dice el texto, y ahí me puede colaborar Isaías o Eduardo, que hemos estado, y tú mismo, sí, me corrobora. En el texto no habla de serpiente. Cuando tira Moisés su vara, en el texto no habla de serpiente. Habla de lagarto o de un animal acuático. Lamentablemente, y ustedes lo pueden ver en el texto. Sí, ¿yo qué culpa tengo? Yo no quería insultarte, quería provocarte, viejo. ¿Yo qué culpa tengo que esté mal traducido el texto bíblico? Pero en el hebreo, por Diosito que dice eso, ya no me van a jurar que me da tanto. Por esta. No, no es en vano. Yo no estoy jurando en vano, estoy jurando por Dios. Eso dice el texto. El texto dice que es un animal acuático, igual cuando dice los monstruos marinos en Génesis, es el mismo término. No tengo ahorita la palabra porque estoy todo hablándole de memoria. Sí, estoy muy gripado. Porque no esperabas esa pregunta. Sí, pero el texto habla del lagarto, y cuando habla de estos seres que vivían en el Nilo, son seres divinos. Si no es ni este caso la serpiente del Génesis. Estos de acá son seres representativos. Acuérdense que los egipcios tenían los dioses lagartos, dioses ranas, porque todos emigraban del dios Nilo, del dios Ne. Entonces, acá es una representación de lucha divina, donde el ser creado por Dios devora a sus dioses paganos, porque de eso se trata la historia del Éxodo. Dice, y haré justicia, o yo haré venganza hacia los dioses egipcios. El Éxodo no tiene nada que ver con el pueblo. El pueblo en la historia es como cuando tomas Ganoderma, el café ese órgano golf, ¿sí? Dicen, el café
solamente para que lo tomes. Nosotros vendemos el hongo, el ganoderma lucidus, creo que algo así se llama, no me acuerdo. Entonces, asimismo, en la historia, el pueblo sale liberado, pero la lucha, tú sabes, eso te di yo como deber, por eso me expulsaron de él, Satanás. Yo tengo el deber impreso todavía en digital y impreso, cuando yo hablé sobre el exégesis del Éxodo en la salida de las 10 plagas. Entonces, es una lucha entre dioses. Sí. Dios está destruyendo los dioses, por eso que apaga el sol, mancha el Nilo, daña a Api, al dios de los cachos que viven comiendo. Es algo tan maravilloso. Ver la historia bíblica desde el contexto histórico, cultural, religioso, es una bendición. No hemos perdido esa bendición. Solamente vemos muñequitos, imágenes de la televisión de niños. O sea, la Biblia es maravillosa cuando se la entiende en su contexto, ¿sí? Igual cuando el faraón que se comía las 10 vacas flacas se comían a las gordas y que las 10 espigas flacas se comían a las espigas gordas. Eso es un sueño mortal. Es el dios Api siendo devorado por 10 animales horribles. Es las espigas que salen del Nilo, espigas divinas que están en la orilla del Nilo, que le han de comer al dios Api, donde viven las ranas, donde vive Choquet. Sí, es todo un misterio, es una maravilla. Ojalá algún día tengamos el gusto de estudiar esta cuestión. Bueno, pronto iremos al Éxodo. Así que no olvides, no quiero que Isaías y Eduardo olviden la pregunta. Quedó la última parte, si había un problema de comunicación, porque Eva añade, según la pregunta del chat, a lo que Dios no le dijo, y luego vemos lo que leí en el chat. Dice, mi pregunta es, ¿Eva estaba mintiendo a pesar de que en ese momento aún no podía mentir, o se considera una mala comunicación y quizás una traducción? A lo mejor la persona quiso preguntar. Lo que pasa es que cuando está en el proceso de la historia, no dice hombre, dice Adán. Si volvemos a la misma historia, la ley se lo da a los dos, cuando están juntos. No comerás, le habla a los dos juntos, no le habla al hombre solamente, le habla al Adán, están los dos juntos. Lo que sucede es que por ahí, este es el gran problema de la filosofía hebrea, de su característica de contar las cosas, es que ellas han visto en el proceso, yo no sé si ustedes han visto, las mujeres, y con todo respeto, no va a hablar nada malo de las mujeres porque estoy grabando, estoy siendo grabado, pero las mujeres son místicas, le llaman brujas, tienen un sentido superior, ellos tienen sed de lo místico, ellas son más espirituales que los hombres. En la iglesia hay más mujeres que hombres. Yo no encuentro más hombres que mujeres en las iglesias. No conozco iglesias que tengan más hombres. Yo, en toda mi vida, siempre he visto que las mujeres son más espirituales, son las que más buscan oración, son las que... Entonces, la mujer está buscando sabiduría e inteligencia. No está buscando nada malo. Ella tiene sed, dice que el fruto era bueno para alcanzar sabiduría y inteligencia. Entonces, la mujer está atrás de eso, ¿sí? Y es engañada, dice, por la serpiente, y es seducida, ¿sí? Es convencida, y ella come no para pecar, ella come porque quiere alcanzar, desobedece para alcanzar el conocimiento, ¿sí? Y el hombre, como digo, siempre al lado de ella, haciendo bolitas de moco, perdido en el limbo, no hace nada, si fuera el caso, ¿no? Pero lo que yo digo es esto, dice que la mujer fue engañada por la serpiente, que después le van a llamar diablo, Satanás, yo no sé, pero así mismo, como la mujer fue engañada, ¿sí? Y cuando le pidieron cuenta a Adán, Adán cobardemente señaló a las mujeres. Antes de decir, la serpiente nos engañó. No, Adán señala a las mujeres, pero la que tuvo el coraje y que fue la primer ser que él señaló a un ser y juzgó, si fuera el caso al diablo o a la serpiente, la mujer tuvo el valor de decir, fui seducida. Ella es leal con sus pensamientos. Ella no pone excusa. Ella dice, sí, la serpiente me engañó. O me dejé engañar por la serpiente, dice el texto. Ella asumió su responsabilidad. El hombre la señala a la mujer cuando están todos juntos en el mismo embrollo. Yo que viví una vida medio desordenada en el mundo, a esa gente le dábamos a bate, entrábamos a bate a esos que no aguantaban la tortura y el trapecio. Pero este cobarde de Adán señala a la mujer y la mujer pudo tener el valor de señalar el origen de su... Muy bien, muy bien. Isaías,
aunque la persona vuelve a reforzar la pregunta, dice, pero ¿cómo le habla a los dos si en el capítulo 2 aún no había creado Dios a la mujer? Ahí sí te voy a decir, vea los dos últimos enlaces, porque esto ya se explicó. Isaías. Listo, bueno, sobre el verso 16, en cuanto a lo que tiene que ver con esa última parte, y el deseo será para tu marido y él se enseñará de ti, estaba revisando algunos detalles acá mientras le escuchaba a mi querido David. Y la palabra que ahí aparece en cuanto a enseñorearse o será tu deseo previamente es teshujá. Y esa palabrita, teshuká o teshuká, viene de dos raíces, teshu, que significa doblegarse, y suk, que es la otra palabra que es alegría, gozo y aún existencia. Por lo cual esta palabrita como tal significa doblegarás tu existencia, llevando así al pensamiento de elevaste tu ego, elevaste tu orgullo, desobedeciste y ahora tendrás que ser humilde. Claro, como ya se ha explicado y David lo expresó, dentro de toda esa cosmovisión o contexto que ellos desarrollaban en cuanto al machismo, es una forma de establecer que ahora el que va a llevar el gobierno es el hombre, y ahí aparece la palabra yimshal. Y esa palabrita en hebreo, yimshal, que viene de la raíz mashal, que significa gobierno, directriz, también significa acción en cuanto a tiranía, en cuanto a yo voy a dirigir, aunque tú intentes ponerte, no importa, yo voy a seguir dirigiendo. Claro, uno diría, ¿cómo es que Dios permite ahora que el hombre llegue a ese nivel de tiranía y de gobierno? Es más por el pensamiento cultural y el desarrollo que se establecía en ese tiempo. Sin embargo, esa misma palabrita, minshal, también puede significar el que redirecciona para ayudarte a bajar tu ego. Es decir, si tu existencia, tu orgullo está demasiado alto, también esa palabrita puede significar ahora el hombre va a ayudarte a redireccionar, a enfocarte en el camino. Entonces también puede ser traducida de esa manera esa palabra. Isaías, ahora, ¿cuál es el...? tomando la expresión idónea, como lo explicó David el año pasado, esto podría ser también de doble vía. Es decir, donde el hombre también sube, la mujer también puede darle su tate quieto y bajarle de su orgullo, y viceversa. Así es. Pregunto yo. Sí, y es así, correcto. Esa es la idea en cuanto a la esencia del pasaje, pero en cuanto a la aplicación en ese periodo tiempo, simplemente era para reforzar las ideas del patriarcado. Y como bien lo dijo David, hubo alguien que se salió de los procesos y dijo no, y esa es la matriarca, Saraí, en ese ámbito que marcó una diferencia. Y aún así nadie dijo nada en el proceso, sino más bien permitieron que esto sucediera. ¿Por qué? Porque las escrituras también dan ese ámbito, dan ese espacio para que la mujer redireccione también el actuar del hombre. En cuanto a esa misma línea, tratando de lo que es el pecado, que es lo que produjo pecar en sí, como ya se había dicho y tomando nuevamente las palabras de David, tiene que ver con ese pecado, ese ego, ese orgullo, esa vanidad del ser humano que le acelera a tomar decisiones sin reflexionar. Y uno diría, pero la sabiduría y el conocimiento nos ayudan a reflexionar, la inteligencia nos ayuda a reflexionar. Sí, pero cuando el ego está alto y uno piensa que es superior al otro y más sabio, toma decisiones sin reflexión. Por eso la humildad nos lleva a reflexionar antes de actuar. El ser humilde permite que hagamos una introspección, una reflexión profunda de nuestras vidas antes de tomar cualquier decisión. Por lo cual, si tomamos eso y el pecado tiene que ver con esa vanidad del ser humano, ese pecado que inició con Eva, Eva no está añadiendo, ni exagerando, ni poniendo algo más,
sino que se está acelerando a los procesos. Está diciendo, wow, sí, podemos llegar a ese nivel incluso superior a Dios, por lo cual entonces podemos decir que no hay que ni tocarlo a esto, porque si no, sí podríamos llegar a un nivel mucho más alto de. Y ahí fue el error porque le sedujo, quiso ser parte de ese proceso y se dejó llevar por esa vanidad de destrucción. Muy bien. A ver si dejaron algo para Eduardito. Eduardo va a ser la serpiente, va a dar conocimiento. Si yo fuera buen pentecostal, diría, siento una unción aquí. Serpiente, Nahash. Siento una unción. No sé qué quiso decir David. ¿David quiso decir leona o lena? Leona. Ah, yo escuché mal. Yo pensé que había dicho lena. Cuando Mayra pone la cámara, está lista para preguntar, porque sabemos que de aquí vienen preguntas del público. Bienvenidos también Giancarlos y su esposa Zoita. Gusto tenerles. Pero contigo, Eduardo, no quiero que olvides tus comentarios. Quiero leer una cita, o quiero citar textualmente para no equivocarme, de un famoso escritor israelí que justamente hizo bastante análisis sobre la cultura israelí y sobre todo sobre la cultura bíblica. Y él dice lo siguiente: la Biblia, a diferencia de los libros de otros pueblos antiguos, fue escritura de un pueblo insignificante y remoto, y no la literatura de sus gobernantes, sino de sus críticos. Los profetas de Jerusalén rechazaron aceptar el mundo tal como era. Inventaron la literatura de la disensión política y con ello la escritura de la esperanza. Amos Elon se llamó ese famoso autor israelí. David dijo algo muy interesante en relación a que estos textos son textos memoria. Son textos memoria de resistencia, son textos memoria de subversión. No se los puede entender como a veces los queremos entender. Y yo vengo insistiendo hace muchos meses atrás de que ingresé a este grupo, que hay que entender que estos textos son eminentemente metafóricos, simbólicos. Por ejemplo, y aquí permítanme una pequeña corrección académica. Cuando los hermanos hacen preguntas y quieren saber al detalle qué dice esto, qué dice lo otro, dentro del marco de un mito o de una leyenda, están preguntando incorrectamente. Porque si quisiéramos encontrar un significado a cada cosa, entraríamos en el mundo de lo alegórico o quizás de lo cabalístico también. Hay que tomar el conjunto del relato, que es una memoria subversiva que pretende dar razón de por qué se sufre. Y obviamente el que construye el primer relato, porque otra cosa es que hay un entretejido de relatos ahí en el texto que a veces no se ve fácilmente, ni siquiera se ve en hebreo. No seamos tan orgullosos en eso, no se ve ni en hebreo. Hay que manejar crítica redaccional, hay que manejar crítica literaria. Esto hay gente que se dedica específicamente a eso. Hay gente que hace doctorados específicamente en eso. No solamente es una cuestión del idioma, ¿no? Es una cuestión de la estructura teológica, social, cultural que está detrás del texto. Entonces, dicho esto, así como hay un texto que sí dice que el hombre va a enseñorearse sobre la mujer o que va a tomar dominio sobre ella, porque obviamente es un texto patriarcal, dentro de ese mismo engranaje hay otra pieza que ya la analizamos en las semanas anteriores, que la analizó me parece que fue David, donde David dejó muy claro, por el texto bíblico por cierto, de que en cambio la mujer es concebida en la creación como alguien que va a estar al lado de o al frente de, no en papel de subordinación. Entonces ahí, desde lo redaccional, uno puede notar que hay una memoria y hay otra memoria. Sí, señor. O como los grandes biblistas latinoamericanos ya hace muchos años atrás lo establecieron, Ore Pixley a la cabeza, Sandro Galassi, Milton Schwantes, que conoció a David, bueno, algunos más, ¿no? Que podemos nombrarlos.
Esos textos están ahí amalgamados unos y otros. Y hay, digámoslo así, dos teologías allí. Una teología que es oficial y una teología que es popular. Entonces, Sí, este texto yo lo pongo dentro del marco de un texto memoria de resistencia. Hay alguna resistencia. Si bien es cierto, sí, es verdad, hay toda una estrategia para perpetuar la lógica de Salomón, ya lo mencionó David, y que así como Salomón es un atrabiliado con las mujeres, también el hombre tiene patente de curso para ser atrabiliado con las mujeres también en ese momento. También hay otra memoria que dice, no, un momentito, la mujer no fue creada para que sea pisoteada. Yo quiero hacer una reflexión pastoral que creo que me quedó pendiente, o no sé si la dije, porque hemos conversado con David muchas veces. A veces nosotros también, y aquí tenemos que ser muy sinceros con nosotros mismos, porque se tiene esposa, se tiene novia, se tiene hijas, y la pregunta es, nosotros que siempre estamos dando discursos de la reivindicación de la mujer, la persona que nos acompaña a nosotros, ¿quién es? ¿O qué es? Porque si simplemente es un adláter o si simplemente es una especie de satélite, entonces mi discurso no sirve. Yo creo que también esto que estamos reflexionando debe servirnos a nosotros para que pudiéramos tener la sensibilidad de poder establecer quién es quien está a mi lado. ¿Cuál es el papel que yo le doy? Yo te voy a poner un caso, no, voy a poner caso porque a mí se me gusta dar casos y dar nombres. Pero no, que sea hipotético. Nombre. El pastor que tiene en el CNC 4 títulos y la mujer el único título que tiene en el CNC es lavandera, cocinera, ama de casa, mamá y por favor, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? ¿Cuál? Si me quieren preguntar a mí en privado o en público, porque yo no puedo hablar de lo que yo no he hecho y lo que no he practicado, con gusto les respondo, porque yo sí tengo la autoridad para poder decir. Y lo hemos hablado con David muchas veces. A mí me molesta tremendamente el que discursea sobre la mujer, pero la mujer es simplemente un apéndice de. Y también hay un problema muy serio en las mujeres que se dejan ser apéndice. Conversábamos con David el otro día. No, con David. Por lo menos que suban a hacer apendicitis para luego ser peritonitis. Mira lo que pasa en Ecuador. Y ya David, tú tienes años aquí en Ecuador. Mira lo que pasa en Ecuador. Las mujeres cristianas, lo máximo que han logrado en el Ecuador, lo máximo que han logrado es graduarse de teólogas y de teólogas pastorales. No tenemos biblistas, no tenemos antropólogas. Aquí en Ecuador no hay una Ivonne Guevara, no hay una Carmina o una Elsa Tamés. No hay una Elsa Tamés, no hay una Violeta Rocha, no tenemos. Ni una Mercedes Navarro, mi ídolo. Ni pensar en una Mercedes Navarro, ni en Elizabeth Julia Fiorenza. Bueno, te puedo dar 100 nombres, no hay. Sí. Y por lo que veo no habrá. Nos hemos quedado en el discurso. Esos sean los profetas. Ahorita él fue un profeta, una demanda, una denuncia. Eso es profético. Así es. Ayer hablábamos de eso, ¿no? Que la profecía es diagnóstico y pronóstico. Así que esto es palabra profética. Muy bien. Ahora sí, estamos a escasos minutos por terminar. Tenemos tarea para la siguiente semana. Es Génesis capítulo 4 y posiblemente 5, Caín y Abel y lo que le sigue. Pero quiero dejar el espacio para preguntas del público de la plataforma. Hemos cerrado prácticamente el capítulo 3 del libro de Génesis. Y de seguro pueden surgir más preguntas. He tratado de ir haciendo preguntas conforme vamos avanzando los capítulos. Por eso el listado es enorme, pero como bien dijo David, hay preguntas que están muy sueltas y no se puede dar una respuesta simplemente con una pregunta suelta. Entonces, ya de seguro una de las preguntas de la siguiente, ¿dónde
dónde Caín sacó su esposa, y etcétera. Pero son preguntas sueltas. Entonces, imposible poder dar una respuesta si usted y yo no nos sumergimos. Alguien del público en este momento, aparte del chat que está disponible, quisiera hacer alguna pregunta, sea en base al capítulo 1 o al capítulo 2 o al capítulo 3 que estamos ya cerrando del libro de Génesis. Como le digo, cuando veo que Mayra pone video es porque ya estoy agarrándome porque se viene pregunta. Pero también dice que no, solo que quería que la viéramos. Estás bella, Mayra. Fidel, creo que levantó o activó su dispositivo. ¿Alguna pregunta? Bienvenido. Todo esto que estamos aprendiendo, todo esto que estamos escuchando, nos deja claro que tenemos que destruir y deconstruir las imágenes, el aprendizaje que hemos recibido desde niños o, sí, desde muy temprana edad, acerca de la Biblia. Desde la casa. Sí, claro, claro, ya ahorita ya la figurita de la serpiente y la manzanita y el arbolito destruida, ¿no? ¿Cómo, mis hermanos, cómo yo tengo el anhelo de retomar la lectura de la Biblia con un plan serio de lectura, pero qué consejos hoy por hoy nos podrían dar a todos los de la comunidad que estamos aquí en el discipulado? ¿Qué consejos nos podrían dar para comenzar a releer a partir de hoy la Biblia? Porque nos tomamos con mitos, leyendas, protestas, lo que usted le acaban de aclarar, mi pastor, ¿no? Con respecto a las serpientes de Moisés frente a Faraón, ¿no? Que no son serpientes, ¿no? ¿Cómo podríamos comenzar a releer la Biblia? Porque también lo dice el pastor Eduardo, ¿no? Si nos vamos versículo por versículo, ¿qué significa? Pues esto va a ser una locura, ¿no? Que también es válido y necesario porque van saliendo detalles que nos ilustran. No terminamos nunca, viejo. Pero nos ilustran, ¿no? A mí me preocupa incluso hoy por hoy esos pastores que toman la Biblia literal y que aún hoy, y ya son pastores de mucha edad, hoy por hoy la aplican en la vida diaria y en la vida de sus iglesias, ¿no? ¿Cómo podríamos, si me lo permiten, y abusando del tiempo y de la opinión de los demás, cómo podrían recomendarnos comenzar a releer la Biblia en un plan serio, en un plan de construcción? Por favor. Buena pregunta. Consejos pastorales. Vamos a beber de los grandes. David, Isaías, Eduardo, a ver si al final puedo hacer un aporte. A ver, lo que yo puedo aportar a esa pregunta quizás se escuche medio complicado, pero para entender la Biblia, y yo creo que es la suma de 20, 30 años de estudio. Lamentablemente, si tú quieres un plan de estudio para entender la Biblia tal cual es, tendrás que leer de, no sé, Eduardo, Isaías y David. Todo lo que hemos hablado, que parece poco en una hora, son 20, 30 años de estudio. Hay que leer 1000 libros, criticar 1000 cosas, destruirse, porque la palabra es de construcción, porque destruir es dejar nada. Nosotros no queremos destruir, queremos deconstruir, sacar lo que está mal y volver a posesionar. Es como un Lego. Entonces, en mi proceso de construcción ha durado 24 años. 24 años de aprender, de estudiar, de invertir, que son las cosas que no tenemos. No queremos ni estudiar y no queremos invertir. Invertir no en un curso de 50 años, no. Yo digo es comprar literatura seria. Jan David tiene literatura seria digital, y Eduardo, mi persona, Isaías. Pero ¿de qué vale mandar a leer un libro cuando ni la Biblia la leen? Son procesos. Yo digo que sí es bonito escuchar todo esto, este morbo de cosas nuevas, que a algunas le agradan, a algunas no le agradan, pero la cuestión es que todo esto que hablamos, y yo estoy convencido de esto, es que no está en un libro, no está en un mes, no está, son años de estudio que uno va sacando y añadiendo, ¿sí? A tal punto que uno mismo se convence de lo que ya ha encontrado y lo puede dar aún filmado, porque tenemos la capacidad de debatir y tener la capacidad para defender nuestras posiciones.
Sí. Entonces, mi querido ñaño lindo, esto es un proceso. Y es comenzar así, es comenzar en estos grupos que no son comunes, estudios que no son normales para la iglesia, ¿sí? Y aplicarlo a nuestra vida, es decir, que nuestras esposas, que nuestras parejas, nuestras hijas, empiecen a tener la educación que nosotros decimos que deben tener, dejarlas que tengan su espacio, que crezcan como mujer, porque nada vale saber tanta teología y saber que la serpiente, que la mujer, y que Adán, y que el Shelat, y que tantas cosas, si no lo ponemos en práctica en nuestras vidas. Ojalá este grupo, las mujeres se empoderen, Sí. ya tengan mujeres empoderadas, y empoderadas no son malcriadas, son mujeres que tienen el principio de Dios, que han entendido que aun cuando nacieron y que fueron creadas en la historia mítica para ser ayuda del hombre como una parte de corregir al hombre, que después que dice que la mujer se equivocó, el hombre se ignorea, vino un ser llamado Jesús que las posesionó. Ya no hay hombres ni mujeres, ni judíos, ni griegos, ni pobres, ni ricos, todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, en Cristo ya no hay esa distinción de sometimiento. La mujer tiene la capacidad y el hombre tiene el derecho, como cabeza, como cafalé, como el que dirige, no como el que manda, sino como el que dirige y acciona en bendición, bendecir a su pareja y llevarlas a los grados educativos que hoy están necesarios. Eso es lo que puedo. Gracias, tocayo. Antes de que David, perdón, Isaías y Eduardo hablen, David habló de la palabra inversión, ¿no? Es inversión de tiempo y tiempo de calidad, pero también es inversión de recursos. Yo he visto a Isaías comprar libros de 50, 70 dólares y me manda la foto y le digo, ¿cuánto te costó? Tanto. Y uno podía pensar en... es para sacarte pica, solamente para sacarte pica. No, también te he visto a ti comprar libros de 100 dólares. He visto a Eduardo invertir cientos de dólares en un libro. Y lo seguro es que la gente piensa, no, yo con esto un chocolate, no sé qué cosa. O sea, es inversión de tiempo, es inversión de... yo le he dicho a veces a esta generación, lo intangible es lo que llevamos con nosotros. La gente no cree en la formación. Yo termino algo, yo quiero estudiar más. He aprendido, termino una carrera, termino un posgrado, termino algo, digo, no, hay algo más, hay algo más, hay algo más. Yo llamo eso la insatisfacción santa. El día que tú vives conforme, ese día, bienvenido al estancamiento, porque el conformismo es la madre del estancamiento. Entonces, tú y yo no podemos vivir con el conformismo. Aún yo les digo, ni siquiera me crean 45 minutos de sermón un domingo. Investíguenlo, métense al pasaje. A veces uno cree cuando uno predica, la gente captó el mensaje y de repente uno el domingo hace una revisión o uno dice, ¿cuál fue el primer punto? Y todo el mundo, o sea, nadie te paró bola. O si te pararon bola, o sea, están en otro canal. Yo he visto frente a mi púlpito mientras predico, los chicos están chateando en sus celulares, otros están durmiendo y cabeceando. Entonces, y uno dice, prácticamente estás hablando con gente X. Por ejemplo, dentro de esta inversión hemos querido promover una formación seria. De repente, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Y cuánto cuesta? La pregunta es, ¿le vas a poner precio a tu formación? ¿Le vas a poner precio a tu educación? Y de repente la siguiente pregunta, ¿y no hay beca? ¿O no hay no sé qué cosa? Eso hasta es vergonzoso también, hay que decirlo porque es así. Por eso no hemos emprendido lo que hemos querido, porque encima todo el mundo lo quiere gratis. Nadie está dispuesto a invertir tiempo de calidad, recurso en su propia formación. Para mí, cuando algo, o sea, cuando me dicen a este seminario, yo no pienso cuánto va a costar. Yo pienso en lo que puedo bendecir con eso. Para mí luego viene el recurso. Decimos hasta pentecostalmente, ¿no? Dios invita y Dios paga. Pero eso no debe ser un cliché. Yo creo profundamente en un Dios que provee. Creo profundamente en un Dios que respalda los sueños de sus hijos. Entonces, si algo te cuesta, por Dios que lo vale. Es más, si algo no te cuesta, entonces Dios no es digno de él. Si no te cuesta a ti, entonces Dios no se lo merece. Entonces es donde creo que cuando David habla de la inversión, Eduardo dice que va a ser pastoral. Yo aquí no voy a ser pastoral, voy a ser como un consejero, un coach, si cabe el término. Hermanos, les suplicamos,
Es más, guarden algo de sus alacenas y reduzcan algo de ciertos caprichitos y digan, esto lo voy a invertir en mi formación, en mi bienestar, en hacer funcionar o acelerar el cerebro que Dios nos da. Esto requiere inversión. Ahora no solamente es de dinero en la formación, pero es tiempo. Yo sé que alguien dice, no, pastor, si yo no duermo mis 10 horas, no funciono. Creo que más de uno aquí sabemos lo que es trasnochar o amanecer leyendo o estudiando. Claro, no estoy diciendo que hay que hacerlo todos los días. No estoy diciendo que tienes que desgastarte y tronar tu salud. Por Dios, no lo hagas. Pero que esto pase una vez a la semana o 2 veces a la semana no te vas a llevar a la muerte. Bajen un poquito a las redes sociales o a las famosas series. Inviertan algo en lo intangible, porque esto es lo que llevamos con nosotros. Y por último, claramente, y creo que David, Eduardo y Isaías, y aún vi el dispositivo de mi pastor Edgar aquí, quienes hemos estado en el pastorado como tal, dicen que cada sermón es producto de 20 años de vida. O sea, predicar un sermón no es subir al púlpito y meterse a leer y a bajar del internet 2 horitas y sube. No, no, no. Cada sermón equivale a 20 años de vida. Y en eso hay demasiados insumos. Es entrega, es compromiso, es estudio, es oración. Por eso cuando veo que la gente... yo respeto los sermones, los púlpitos ajenos, porque yo respeto el púlpito de un pastor. Yo respeto el púlpito de cada quien. Para mí, si mi pastor, alguien me invita a subir su púlpito, es porque me considera que soy, o puedo ser de bendición, o soy merecedor, o soy digno de eso. Porque yo reconozco que cada vez que alguien sube un púlpito, no puede hablar sandeces. Por eso nosotros hemos hecho un compromiso serio con eso. Y ni siquiera quiero dejar a alguien para que llene el hueco cuando Jan David no está. Quiero comprometer aún a los predicadores de Amishar a que inviertan en su formación. De lo contrario, pues, entonces Dios no te llamó a eso. Si no estás dispuesto a invertir tiempo de calidad, a veces a comprarse un buen libro que te da pautas o parámetros, y aún los profesores de escuela dominical, las maestras de niños, también tienen que invertir en eso, porque no podemos decir figuritas, como diría, botellita de ajedrez a nuestros niños. Ya no estamos para eso. Ya no me vengan con el cuento de que Sansón era un muchacho así, 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 tenía muchas fuerzas aquí, aquí, aquí. Ya dejen de estar fumando cuentos chinos. Entonces, ya esto no es. Entonces, ¿qué implica? Métense a estudiar, invertamos tiempo de calidad. Queremos abrir una escuela de predicadores, queremos abrir una escuela de evangelistas, de liderazgo. Pero todo el mundo quiere estar en la plataforma, pero nadie quiere pasar el proceso de formación. Todo el mundo quiere ir por el ascensor, nadie quiere subir la escalera uno a uno. Entonces, creo que es ahora como yo responsable de Amishar, de este proceso en este momento. Les encomiendo, les exhorto. Y está bien, sé que hay reuniones por aquí, por allá, pero no es una reunión que debe ser no, investigue lo que está enseñando. Estudie lo que está enseñando a los jóvenes, a los niños, a las mujeres, a los adultos. Dejémonos de cuento chino. Y creo que hasta esto nos hace hasta ser hombres y mujeres éticos delante de Dios, porque dice la palabra, hay que trazar bien la palabra, trazar bien. Lo dice Pablo a Timoteo, tracen bien la palabra. O sea, decir algo, es que no, eso no está ahí. Eso no está ahí. David dijo algo, y creo que Fidel lo dijo. Hace poco estaba hablando con un pastor y él dijo algo, le dijo, disculpe pastor, con todo el respeto, pero eso no está en la Biblia. No, pero no, eso no está en la Biblia. Sí, porque me dijo, no, discúlpeme, yo soy muy literal y literarista. Y dije, ahí te quedaste a medias, viejo, te quedaste a medias. Porque no creo que estamos siendo serios ni estamos siendo comprometidos con ser estudiante a carta cabal de la palabra. Por eso cuando escucho a Isaías, escucho a Eduardo, escucho a David, y lo dijeron, no son 10 años, no son 20. Conozco a Eduardo 26 años. Conozco a David algo casi 20 años, Isaías de igual manera. Y los conocí estudiando, los conocí, ya tenían un trecho recorrido. Sigo bebiendo de ellos. Entonces, esto no es de la noche a la mañana, familia. Y sé que más de uno puede estar medio tambulero. Sí,
Por eso les animamos, estudien, pregunten, y estamos para eso, para recorrer juntos este trecho. Empecé este año en Josué capítulo 1, y claramente dijimos, si Dios si vamos a experimentar algo nuevo, tenemos que morir a lo viejo. Así que no esperen que las cosas van a ser igual, no esperen. Si alguien va a ser parte del ministerio, del equipo, de la familia Michal, del liderazgo, de la lista de los predicadores, tendrán que pasar el proceso. De lo contrario, hermanos, calabaza, calabaza, cada quien vaya hacia su casa. Así de sencillo. Pero tenemos que comprometernos, estar en la misma sintonía, estar en el mismo canal para ello. Si no, no vamos a ver. Si no, estaremos a paso de cangrejo. Así, 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 así. No, tenemos que estar juntos en este proceso. Así que gracias. Y qué buena pregunta, Fidel. Lo primero, como dijo David, invierta tiempo, invierta aún tus recursos, si es posible. Trabaja en tu propia formación. Estos días terminé un posgrado, dije, bueno, voy a descansar un par de años, pero voy a actualizarme de manera autodidacta. En serio, pero voy a seguir estudiando, voy a seguir aprendiendo, porque esto es parte de la excelencia que ofrecemos a Dios también y ofrecemos a la gente. Entonces, este es un compromiso serio. Isaías, ¿algún consejo final? Y luego Eduardito con respecto a la pregunta de Fidel. Sí, muchas gracias. Realmente, bien lo dicen, esto no es de la noche a la mañana, es un proceso constante y para ello demanda disciplina. Si uno sabe que no es disciplinado para esto, como me dijeron en el ejército, no es esto para ti, porque la disciplina como tal es algo que nos demanda tiempo, esfuerzo y vida. Y entender que si somos disciplinados para el estudio de las Sagradas Escrituras, demanda vida. ¿Por qué? Porque está dedicando su tiempo para eso, y el tiempo es vida. Entonces, mientras más tiempo nosotros dediquemos a leer, a escudriñar, a buscar, a investigar las Sagradas Escrituras y buscar el sabio consejo en el proceso, pues claro, estamos desgastando vida, pero estamos adquiriendo sabiduría, inteligencia y conocimiento, que esto es fundamental para la transformación integral de nuestras vidas. Y ese proceso de invertir, sí, hemos invertido no solo tiempo, sino también dinero. Y ahorita en mi cumpleaños mi esposita me regaló 2 libros. Me dijo, ¿qué es lo que deseas? Y no me hizo más preguntas, dijo, ya sé. Y nos fuimos a Mr. Book y vimos libros y me compró 2 libros. Y trasquilaste el bolsillo de tu esposa. Eso. Y ahorita estoy disfrutándolos, leyéndolos, analizándolos. Mi proceso constante es mínimo 2 horas diarias de lectura para ir conociendo, comprendiendo, entendiendo. Entonces, si puedo darles una recomendación, dediquen tiempo. Mínimo 1 horita de lectura diaria, un tiempo de oración, tiempo también de investigación y búsqueda. Sí, como digo, mínimo. Sí. A eso añádale el tiempo de lectura de la Biblia, entre otras cosas. Entonces ahí usted puede dar por lo menos unas 2 horas, 2 horas y media de estudio de las Sagradas Escrituras. Pero eso diariamente, con disciplina. Mi profesor de homilética me dijo, Jean David, si no le metes 30 horas a un sermón o 50 horas, no lo prediques. Y yo sé que hay gente que puede preparar sermón en 2 horas. Está bien. Pero a mí, y yo me quedé claro con eso, los primeros sermones literalmente yo dedicaba semanas enteras a un sermón, semanas enteras. Y yo he tenido como filosofía y principio, yo ayuno por el sermón, yo ayuno por la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Y ahora añádele sus 30, 25 horas de preparación. Y me digo, si no estás dispuesto, porque la predicación no es para vagos, si no estás dispuesto a meterle 25 a 30 horas por un sermón, aparte de toda la trayectoria, experiencia, en serio, no lo subas al púlpito. ¡Wow! Obviamente fue a la antigua. Sabemos que en el transcurso de la experiencia Dios nos ha ido dando otras herramientas y bendito, a veces llamo a Eduardo, a veces llamo a Isaías, llamo a David, digo, estoy trabado con ese sermón, ¿alguna idea en este pasaje? Y sí, yo bebo de ellos.
Y me mandan insumos, me mandan audio, me dicen, ¿sabes qué me parece así, así? Y yo voy. Pero, en serio, hay que meterle vida a esto, hay que meterle tiempo a eso. Y cuanto más, si quieres que Dios te hable a ti. Entonces, no es solamente que Dios te dé para que le des. No, primero la palabra llega aquí, aquí, y luego lo mandas. Porque de lo contrario, en serio, si la palabra no te quebró, no te torturó, no te hizo trizas, no lo subas al púlpito. No vale. Entonces, esto es parte de esta disciplina, ¿no?, que hemos adquirido, de esta filosofía. Ha sido una aventura. Es bonita. Es dura también porque, pero es una aventura. Y créame que es un deleite esto, es un deleite. Eduardito, querido, tú creo que tienes más experiencia pastoral que los tres juntos acá, y te conozco como uno de los teólogos pastorales más espectaculares en el país, y para mí es un honor también contar contigo. ¿Algún consejo en base a la pregunta de Fidel? Y me gusta mucho la formulación de Adolfo Roitman. Roitman dice que la Biblia no es fácil de entenderse. La Biblia hay que luchar para entenderla. Hay que sacrificarse para entenderla. Entonces creo que la primera cuestión que debe tomar en cuenta Fidel, ya él mismo la verbalizó, tiene que ver con tener un plan de lectura bíblica. Por allí hay que empezar. Mucha gente dice, empieza por el Nuevo Testamento, por el Evangelio de Juan. Yo, después de tantos años... Alexandro Pronsato dice, un cristiano empieza leyendo Marcos. Alexandro Pronsato, el famoso autor de Cansados de no caminar, ¿no? Ándale. Pero yo creo ahora que sí conviene empezar a leer desde el Antiguo Testamento, porque si bien es cierto, el cristianismo como tal no puede decirse que es una continuación exacta del judaísmo, pero tiene mucho trasfondo judío. Sí, señor. No se puede entender tan fácilmente el Nuevo Testamento sin el trasfondo judío. Que el Nuevo Testamento representa una complejidad en lo literal y lo teológico, eso es cierto. Pero para eso, para poder leer la Biblia de manera productiva, hay que cumplir una serie de prerequisitos, decimos en universidad nosotros, ¿no, verdad? ¿Dónde está Mayra por aquí? Mayra está por aquí todavía. Sí, está por ahí. Los que somos profesores de la U, siempre decimos que hay asignaturas que deben tomarse, pero con prerequisitos, ¿verdad? Sí, señor. Yo no entiendo hasta ahora cómo los seminarios, todavía no enseñan a los estudiantes a leer de manera comprensiva. El buen propedéutico, ¿no? Nos falta aprender a leer de manera comprensiva. Nos falta desarrollar pensamiento crítico. Nos falta a nosotros leer un poco de filosofía. Eso es importantísimo. Yo he tenido conversaciones largas y enjundiosas con el doctor Yatensi Bonilla, y una de las cosas que es admirable en él es su gran conocimiento de la filosofía, que le permite entender las cosas de una manera mucho más, no digo más profunda para que nadie se apantalle, pero dicen los mexicanos, ¿no? Pero más significativa, sí. Otra cosa importantísima también, a la par que estamos leyendo la Biblia, tenemos que leer, o si no, tomar cursos que nos permitan entender qué son los géneros literarios, qué son las figuras literarias. Sí, señor. Cómo se formaron los textos. Ahí viene toda la dinámica esta que siempre plantea David, que el asunto del canon, que las fuentes, que las redacciones, porque la Biblia no es un libro cualquiera. A veces lo leemos como que fuera un periódico. Y la Biblia no es un periódico. La Biblia es un documento extremadamente serio. Le hemos dado estatus de sagrado, es cierto, pero tiene una complejidad que en su momento asusta. Pero cuando tenemos la referencia textual, literaria, teológica, filosófica, cultural, antropológica, etcétera, etcétera, se va entendiendo un poco mejor. Otra recomendación que yo hago, y se las hago de todo corazón, ya que se han puesto hoy día muy pastorales toditos, ¿no? Y románticos. Hay una unción aquí, románticos y románticos. Exacto.
cuando uno empieza un proceso de lectura o de estudio, no anden picando de restaurante en restaurante. En Latinoamérica en estos últimos 20 años se ha desarrollado una muy mala costumbre. Dejen eso para los grandes. Dejen eso para el que tiene el estómago ya pesado. David, y David salió de la cámara. David acaba de abandonar sesión. El paladar más afinado. Ustedes que están empezando no pueden estar en esa novelería de que a ver qué dice Alducín, a ver qué dice Cash Luna, a ver qué dice el fulano, el sultano, el mengano y el perencejo, porque ahí es donde uno se indigesta y se vuelve loco. Andan saltando como sapo de poza en poza. Cristianos bomberos, les encanta ir donde hay fuego. A veces me preguntan a mí pastoralmente qué consejo me da porque ya en mi iglesia no me siento a gusto. Hable con su pastor, termine con él de buena ley y vaya. Salga por donde entró. Usted no sabe si va a regresar ahí mismo. Salga elegantemente y vaya hacia otro lugar donde usted cree que le van a entender mejor. Pero no esté en un lugar aprendiendo, en otro lugar aprendiendo, porque por eso es que pasan cosas, ¿no? Que no voy a decir aquí porque... Eduardo, permítame interrumpirte. Hoy puse algo en el Facebook que quizás se escuchó medio fuerte, escribí medio fuerte, pero son personas que toman cursos de 5 horas, 4 horas, contado con cual, y ya creen y van tumbando todo, destruyendo todo, insultándolo todo, y yo creo que no es así. Es un proceso de estudio. ¿Sí? Lo malo que ahora hay tantos cursos virtuales de 5 horas, 10 horas, con fulanito, con sultanito, con el maestro de los maestros, y de verdad que esos cursos no son para el pueblo como tal, ya es para gente que o tiene la capacidad de dirigir, de tragar y poder, como el cordero, ¿no? Los corderos, las ovejas, las vacas, refluyen otra vez la comida y otra vez la tragan. O sea, hay cosas que no se pueden tragar porque lo dice... Ya, no va a dar nombre. Chorín, chorín, from fly. Una recomendación, un par de recomendaciones más. Una recomendación que les doy, la penúltima, afinen el gusto de tener amistades que ustedes saben en el mundo académico que les pueden aportar. Porque nadie es experto en todo. Sí. Tenemos fortalezas en algunos aspectos y debilidades en otras. Entonces siempre es bueno cultivar un grupo de amigos a los cuales uno puede consultar. Uno les puede llamar, uno sabe que tiene la confianza, les pueden llamar y después decir, mira, aquí estoy trabado en esto, estoy trabado en lo otro, afíname esto, aclárame esto, dime por dónde va el asunto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la teología pastoral o en el caso del ministerio, ya David lo conoce, Isaías también, no sé si David lo conoció, Wilfredo Canales es realmente espectacular. Okay. Hablar con él del tema iglesia, el otro día le llamé para hacerle le hice una preguntita. Es un deleite. Y él me dio una cátedra al estilo Humberto Bullón cuando le pregunté qué era posmodernidad. Y en el pleno frío de Quito me dio una clase como de 1 hora y pico y no pagué. Y la otra cosa que he aprendido en el camino también es, no leamos solamente teología, no leamos solamente Biblia, leamos también otro tipo de literaturas. Sí, señor. Que nos permiten tener una formación mucho más cabal. A mí, por ejemplo, me encanta mucho la filosofía. No es que soy filósofo, no soy divulgador filosófico tampoco, pero me ayuda mucho a entender. Y bueno, ahí podemos seguir hablando mucho más, ¿no? Gracias. Para terminar, Alfredo, ¿alguna pregunta? Con eso terminamos. O que activaste tu dispositivo. Breve, pastor. Fidel. No, se echa mucho rato. A tu hijo, tu hijo, Fidel. No, Fidel. Sí, yo. Desconecta. Mutelo. Te voy a desconectar. Ya, dale, Alfredito. Ni a su hijo le deja vivir, ni a su hijo le deja... Exacto. ¿Sí me oyen? Sí, papito, dale. Patriarcal. Así es. No, Fidel, le toca a tu hijo. Dale, Alfredito, dale. Perdón, va a ser rápida y creo que es más como provocadora para ubicarme. ¿Ves? Más adelante, en 3 capítulos adelante viene el relato del Arca de Noé. Ah, ya. Este relato, esta escritura, ¿también entra como una parábola para explicar algo? Bueno, siga provocándote y espere que lleguemos a este capítulo. Dirían en mexicano clarinete.
Ya hiciste tu catarsis. Te escuchamos, Alfredito. ¿Qué ve el papá? Dale, Fidel, tienes 30 segundos porque vamos a terminar. Yo creo, hermanos de Amishar, que tenemos hoy por hoy un compromiso muy grande, porque eso no solo es de construir nuestro conocimiento bíblico, sino también a las personas que nos rodean y que se dicen ser también cristianos, porque hoy por hoy el conocimiento nos obliga a corregir y a redarguir, también como lo dijimos en algún momento, mitos, leyendas, malas interpretaciones, todas esas cosas. Y voy a hacer un ejemplo. Mi mamá, con todo respeto, mi mamá, estando en la mesa, platicando con mi hijo Sebastián y mis otros muchachos, hablamos del vino y sobre Jesús y cómo Jesús transforma el vino, y lo hablamos de una manera coloquial, y mi mamá y mi hermano, que se dicen cristianos, inmediatamente se levantaron diciendo herejía, herejía. Entonces, si te topas, yo los animo, hermanos de Amishar, que no blasfemáramos. Que no blasfemáramos. Entonces, yo creo, hermanos, que hay que tener claro que tenemos que predicar el evangelio, y predicar el evangelio el evangelio correcto a todos aquellos que nos rodean y que se dicen ser cristianos. Sí, señor. Muy grande la responsabilidad. Gracias. Sí, sí lo es. Bueno, es como mi mamá que me quiso dar una camisa amarilla el 31. Le dije, ay, viejita linda, cosita linda. Yo, aparte que no me gusta el color amarillo, no voy a estar durmiendo con camisa amarilla el 31, mami. O sea, tan grandes y creyendo en cucos, ¿no? Como dije el domingo, no. Pero sí, Paganismo, paganismo, exactamente. Así es, y durmiendo con calzones amarillos, vistiéndose de amarillo, por lo menos, sí es un asunto del gusto y que te queda perfecto, pero si dice que lo vas a poner el 31 con él, no, ahí sí te fumaste el paganismo, pero bien regacho, definitivamente. Entonces, bueno, yo creo que para terminar, este cambio empieza cada quien en su trinchera, ¿no? Y Fidel lo dijo, ¿no? La Iglesia Amishar tiene este compromiso desde la Iglesia Amishar, con la Iglesia Amishar, pero cada uno de ustedes tenemos la oportunidad de empezar a promover esto desde nuestras trincheras. Me han escuchado decir esto una otra vez. Cuando Dios nos da una revelación, nos hace ya responsable de ella. Es decir, cada quien en su zona de trabajo, en su zona de casa, en su iglesia o en su espacio, podemos empezar a ir acompañando, no imponiendo por si acaso, sino por lo menos poder proveer algo de luz. Por eso estos enlaces que quedan colgados ahí, hay gente que ni son de nuestra iglesia, ni del país, y veo que se conectan y me mandan mensaje. Algunos me dicen, quiero participar de esto en vivo, ¿se puede? Etcétera. Entonces, y para mí este es el espacio que tenemos como iglesia, el compromiso con la palabra, el compromiso serio con el estudio, el compromiso sobre todo con Dios, con la excelencia. Para mí, cuando alguien, partiendo de la pregunta de Fidel y escuchando todas las respuestas de David, de Eduardo e Isaías, algo llega a mi mente y a mí me siento más comprometido. Doctor Javier, que es un médico, él tiene que estar en seminarios de actualizaciones, porque él sabe que hay vidas humanas que están en juego. Y él tiene que estar a la vanguardia de las nuevas herramientas, los nuevos recursos, etcétera. ¿Cuánto más nosotros con el compromiso de que tenemos vidas delante de Dios? O diríamos, sin ser místico, almas que dependen de eso. Este debe ser nuestro mayor compromiso, sabiendo que hay almas delante de Dios que necesitan que la palabra del Señor les toque. A mayor compromiso tenemos que estar involucrados con seriedad en el estudio de la palabra, así como cualquier médico, cualquier X profesional tienen que estar en constante actualización, cuanto más nosotros, sabiendo que hay almas que están dependiendo de la palabra de verdad. Así que esto debe comprometernos más. Padre, gracias esta noche, aún esta madrugada, para Kenny, que está en España, Doña María en Italia, sabiendo que ya 3:30 de la mañana para ellos. Gracias por esta noche, por esta madrugada para algunos y por quienes aún van a ver eso en tiempo diferido. Gracias por la vida de David, de Eduardo, de Isaías, por el compromiso que han adquirido aún contigo sobre todas las cosas. Y ahora ellos han adquirido este compromiso con la Iglesia Amishar porque aman nuestra iglesia, son parte de ella. Nosotros nos sentimos tan honrados de contar con tremendos dignatarios, expertos y recursos del reino
para la obra del Señor. Abrazamos este compromiso como iglesia. Bendecimos la vida de nuestros hermanos, nuestras hermanas. Bendecimos la vida de toda la familia Amishad, nacional, internacional y global. Bendecimos aún quienes se irán añadiendo a este gran compromiso de estudiar la palabra, aún sin ser de la iglesia Amishad. Pero, Señor, nosotros no pensamos en una iglesia. Queremos y tenemos una visión, una perspectiva global, una visión del reino, que tu palabra pueda tocar cada esfera, cada estatus de esta sociedad a nivel nacional, internacional y global. Gracias por el compromiso adquirido y te pedimos por quienes cada vez se están siendo más inquietados, desafiados por ti, por tu palabra, por tu presencia, por tu toque, a través de cada una de estas clases, jueves tras jueves. Honramos tu nombre, Señor, y gracias por esta noche en Cristo Jesús. Amén. 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 Cuento que este enlace va a durar no sé cuántos, pero por lo menos por 3 meses. Hemos podido ampliarlo. Igual siempre le estaremos mandando el recordatorio 3 horas antes, luego 1 hora antes, por si acaso lo borran. Pero póngalo en su calendario. Este enlace es casi 3 meses o 4 meses. El mismo que se va a usar para todos los jueves. Tarea para la próxima semana, por favor lean Génesis 4, Génesis 5, por lo menos. Esperamos poder tocar Génesis 4, pero lean los 2 capítulos conforme vamos avanzando y traigan preguntas si se les surge algo. Les abrazamos, les bendecimos mientras yo quito la grabación. Pueden despedirse unos a otros, hacer sus relajos como saben hacerlo. Que Dios les bendiga. Un abrazo y como siempre, como les dijimos al inicio, más bien un feliz y bendecido 2022. Bendiciones.